En el día de hoy, nuestra actividad académica en la unidad de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia es el síndrome de úlcera rectal solitaria, una patología con múltiples manifestaciones y cuyo tratamiento no es tan sencillo, es complejo. Esta conferencia tan importante será dictada por el doctor Andrés Ruano, que es un fellow de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Andrés, buenos días, bienvenido, puedes comenzar tu conferencia. Muchas gracias. Tema de hoy, síndrome de úlcera rectal solitaria. Este síndrome se caracteriza por ser un síndrome defecatorio, o sea, el paciente tiene trastornos en la defecación, tiene características benignas y también se caracteriza por tener una inflamación y ulceración crónicas de la pared rectal, principalmente la anterior. Si bien se puede presentar con clínica de disinergia defecatoria o alteraciones en la defecación, muchas veces hasta en uno de cada cuatro pacientes puede ser únicamente un hallazgo endoscópico en paciente asintomático. La prevalencia estimada de esta entidad es de 1 en 100.000 casos, poco frecuente, afecta a absolutamente todos los grupos etarios. Sin embargo, principalmente afecta a personas entre la segunda y la tercera década de la vida. El tiempo de inicio de los síntomas al diagnóstico es habitualmente 5 años. Sin embargo, hay descrito que se puede demorar en diagnosticar entre 3 meses a 30 años en adultos, lo que lleva a pensar en que al ser una entidad poco frecuente y que tiene muchos diagnósticos diferenciales, no se piensa en esta entidad como una enfermedad, sino que antes pasa por otros diagnósticos el paciente. Por eso los tiempos son tan largos y lleva a que sea una entidad subdiagnosticada. La fisiopatología de esta enfermedad se caracteriza, sobre todo en pacientes con síntomas, en una alteración en la relajación del piso pélvico. Eh, Esto lleva a un descenso excesivo del periné y a la contracción puborectal excesiva, que finalmente va a llevar a una compresión y trauma de la pared rectal anterior. Esto se va a combinar con otros hallazgos como prolapso rectal, intususcepción rectal y también, sobre todo en pacientes que tienen hipervigilancia o que tienen trastornos psiquiátricos obsesivos compulsivos, se va a acompañar de digitación anorrectal frecuente y al final de cuentas esto va a llevar a ulceración rectal. De manifestaciones clínicas, estreñimiento en más del 50% de los pacientes, pujo, esfuerzo defecatorio y tenesmo con sensación de evacuación incompleta. 90% de los pacientes pueden presentar rectorragia. Si bien como hay disinergia defecatoria y hay estreñimiento, la diarrea puede presentarse en los pacientes entre el 20 y el 40% de los casos y también síntomas que pueden ser similares a una proctitis, por ejemplo, descarga mucosa, proctalgia y dolor anal. Recalcando, 25% de los pacientes pueden ser asintomáticos, uno de cada cuatro. Y de los pacientes que presentan síntomas cardinales, rectorragia y estreñimiento. Con estas manifestaciones clínicas tan diversas, el diagnóstico puede ser difícil. Y es que el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Malignidad, adenomas vellosos grandes, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis críptica profunda, algunas infecciones del recto o del colon, como la mebiasis, el linfogranuloma venéreo, la sífilis secundaria, endometriosis, colitis isquémica y trauma. Entonces, todo esto hace que el diagnóstico sea complejo. De herramientas diagnósticas se tiene la colonoscopia, la defecografía por resonancia, la manometría anorrectal y la endosonografía. La colonoscopia se caracteriza por encontrar en la pared rectal anterior o pared rectal anterolateral la lesión, que principalmente es una úlcera. Habitualmente entre 5 y 10 centímetros del margen anal y las lesiones son de tamaño variable
habitualmente entre 1 y 1,5 centímetros. Las variantes de SURS son las siguientes: la ulcerada, que es la más frecuente en 55% de los casos, la polipoidea o masa, 24% de los casos, y la variante plana o eritematosa en 18 al 30% de los casos. La otra cosa, o lo otro que hay que hacer énfasis es que eh, siempre la lesión va a ser solitaria, como su nombre lo dice. Puede el paciente presentar múltiples lesiones de todos estos tipos, hasta en el 30% de los casos. Entonces, uno de cada tres pacientes va a tener múltiples lesiones o múltiples úlceras, a diferencia de lo que dice su nombre, que es solitario. Entonces, la conclusión es que no siempre la manifestación de esta enfermedad es solitaria. Y acá se ve variantes eritematosas, la variante ulcerada, que se ve acá al fondo en esta colonoscopia, toda esta zona de ulceración grande, y finalmente la variante polipoide, que parece de los pólipos de características inflamatorias, que muchas veces al ver eso no piensa en úlcera rectal solitaria, sino que va a pensar en otras entidades, sobre todo en adultos, si se presentan adultos mayores, un cáncer de colon hasta que se demuestre lo contrario. Y nuevamente acá, algunas úlceras lineales y como se observa son múltiples, no es una sola, sino que son múltiples. Y en esta otra figura de la izquierda también múltiples úlceras. Para los otros diagnósticos asociados, es recordar que va estreñimiento con disinergia defecatoria, y esta disinergia defecatoria se documenta entre el 25 y el 82% de los pacientes, y también intususcepción rectal con prolapso rectal entre el 13 y el 94% de los pacientes. Para la disinergia defecatoria se recomienda realizar manometría anorrectal, y para la intususcepción rectal con prolapso rectal, defecografía por resonancia magnética. Para la disinergia también se podría usar defecografía por resonancia, sin embargo, el examen de defecografía va a ayudar en los casos en los que hay prolapso rectal para orientar el manejo quirúrgico. Entonces, estos exámenes van a permitir reconocer algunas condiciones subyacentes, sobre todo en los que se sospecha de sinergia o prolapso, y finalmente se va a permitir establecer un tratamiento y planear la intervención quirúrgica. La característica histológica de esta entidad clave es la que se muestra aquí, y es la obliteración fibromuscular de la lámina propia. Entonces, la lámina propia se va a llenar de múltiples células musculares hipertróficas. Y esto se da principalmente porque hay un proceso vegetativo y un proceso cicatricial constantes. Sin embargo, este ciclo de generación y cicatriz puede llevar a algunos hallazgos histopatológicos que pueden ser similares a colitis quística, adenocarcinoma bien diferenciado, desmoplasia tumoral, pólipo cerrado e incluso enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, no es un reto diagnóstico únicamente desde la clínica, sino también desde la parte de histopatología. Se requiere que una persona muy entrenada y experta revise estas láminas de patología. Y si bien el hallazgo clave es el que les mencioné, hay otros hallazgos importantes en la histología. Por ejemplo, la cerración de la mucosa al 100% de los casos, según algunas cortes, y por eso se puede confundir con los pólipos cerrados. Lactasia vascular, y hay otros hallazgos como criptas en diamante en uno de cada dos pacientes, y ectoma inflamatorio en 61% de los pacientes. Se observa aquí, en esta imagen de la izquierda, cómo es la morfología cerrada. Se observa el otro hallazgo importante, uno de cada dos pacientes, que son las criptas en diamante. ¿Sí? Las criptas no son totalmente circulares, sino que se observan un poquito alargadas. Y en histoquímica con actina del músculo liso se observa esta coloración café, que es toda esta proliferación u obliteración fibromuscular de la lámina propia. Una vez se realiza el diagnóstico, habiendo descartado cosas que pueden ser potencialmente más graves, como el cáncer, eh, hay que resaltar que para el tratamiento, la calidad de la evidencia de los tratamientos en esta entidad es baja. Los estudios prospectivos
son limitados y realmente no hay un consenso claro en la actualidad sobre cuál es el mejor manejo en el sur. Y el tratamiento es multimodal. La piedra angular o el manejo inicial es la dieta y el estilo de vida, los medicamentos tópicos rectales, la rehabilitación pelviperineal, el manejo y finalmente el manejo quirúrgico. También está el manejo endoscópico, sobre todo en la parte cuando el paciente tiene sangrados que son frecuentes. El manejo médico tiene como principal función el control del estreñimiento y uno podría, la literatura recomienda el consumo de fibra de 30 a 40 gramos por día. Sin embargo, si el paciente tiene estreñimiento, uno podría usar algunos laxantes como el PEG para manejarlo. Y después de esto están los medicamentos, sobre todo en los casos de una úlcera importante, grande o sangrado. Entonces está el sucralfate, usado como enemas de 3 a 6 semanas, la sulfasalacina, la mesalacina, también como enemas de 3 a 6 semanas, y la hidrocortisona, que se usa en un periodo de tiempo más corto, de 10 a 21 días. Esto es como el arsenal terapéutico tópico que se tiene para el manejo de esta entidad. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis como de varios tratamientos médicos para úlcera rectal solitaria de 2019. Se metaanalizan 9 estudios con 216 pacientes, evaluando la efectividad de varias terapias. Y se observa acá que la efectividad es variable. Entonces, aquí la combinación como de estilos de vida con fibra, 50%, fibrina humana, eh, hasta 93%, pero cabe aclarar que este tratamiento casi no tiene estudios. Y lo que mencioné, sucralfate 65%, con una heterogeneidad que es buena, unicuadrada de 0%, y sulfasalacina 47%. Al hacer como todo el metaanálisis de todas las terapias, se observa que hay una efectividad del 57%, pero aumentando a costa de un aumento en la heterogeneidad, con un cuadrado de 63%. Esto es como de las revisiones más recientes que se hace es del tratamiento de esta entidad. Entonces, efectividad de terapias médicas y estilos de vida, 57%, uno de cada 2 pacientes. Por eso también se requiere las terapias de biofeedback, que tienen como el objetivo reducir el esfuerzo defecatorio y corregir el comportamiento anormal del piso pélvico, y asimismo evitar que el paciente esté manipulando la zona todo el tiempo, se elimine la digitación del recto. En pacientes con discinergia defecatoria global, es decir, los que no tienen úlcera rectal solitaria, la efectividad de la terapia de biofeedback ha mostrado ser del 72%, pero la evidencia es más limitada en pacientes que tienen SURS y que tienen discinergia defecatoria. Este es un estudio de la eficacia de la terapia de biofeedback en pacientes con SURS y defecación discinérgica. Se analizó 20 pacientes, de los cuales hubo curación de la úlcera en 55% de los casos y se disminuyó el tamaño de la úlcera en 15% de todos los pacientes. Entonces, 10 pacientes que tuvieron desaparición del patrón de disinergia defecatoria, hubo 90% de curación de la úlcera. Y en 10 pacientes que tuvieron un patrón persistente de disinergia defecatoria, únicamente hubo una curación de la úlcera del 20%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que al hacer terapia de biofeedback, y si el paciente tiene desaparición del patrón defecatorio, tienen una probabilidad más alta de lograr una curación de la úlcera. Como se observa, realmente son pocos pacientes. La evidencia sigue siendo limitada. Acá hay otro estudio que muestra pacientes CURS y la adición de terapia de biofeedback
en, biofeedback con terapia médica. Entonces, es un ensayo clínico aleatorizado en el que compara el biofeedback con terapia tópica y la terapia de biofeedback sola. Entonces son 63 pacientes en total y la idea era determinar cuál era la mejoría clínica y la mejoría endoscópica a 4 meses. Y acá se observa la terapia en combinación, terapia tópica con biofeedback y la terapia de biofeedback sola. Entonces se observó diferentes síntomas, entonces la dificultad para evacuar, la necesidad de digitar o que el paciente tenga digitación para evacuar, la sensación de tenesmo, de evacuación incompleta, el tiempo necesario para evacuar. Y al final de cuentas se ve que al comparar la terapia de combinación tópica con biofeedback versus la terapia con biofeedback únicamente, hay una diferencia estadísticamente significativa al reducir los síntomas. Y la curación mucosa, también que se evaluó, al evaluar la terapia combinada, era del 80% con 50% de terapia de biofeedback aislada. Entonces, en conclusión, cuando los pacientes se presentan, sobre todo con sinergia defecatoria, es mejor combinar la terapia de biofeedback y los medicamentos para lograr la curación de la úlcera y mejorar los síntomas del paciente. Ahora bien, de terapia endoscópica, tiene el papel en control del sangrado y cicatrización de las lesiones y eh, uno podría realizar resección endoscópica cuando la presentación del SURS es una variedad polipoide. Y lo que más se ha descrito, sobre todo para control de sangrado y curación de la úlcera, es la terapia con argonplasma. Entonces, este es un estudio del 2017, un ensayo aleatorizado no ciego, que evaluó 99 pacientes que fueron llevados a argón plasma, sesiones mensuales hasta 6, versus la terapia convencional que incluía control de estilos de vida, del estreñimiento y terapias tópicas. Y el objetivo era evaluar la respuesta al tratamiento y curación de la úlcera con control del sangrado. Entonces, acá se observa en estos pacientes que en la terapia convencional lograron una curación únicamente 29 por ciento y en la terapia con argón plasma 32 de 42 pacientes, es decir, 72% lograron el objetivo mencionado. Y por otra parte, eh, exactamente para la curación de la úlcera, se encontró que el 29% en terapia con argón plasma lograron la curación de la úlcera versus el 10% en la terapia convencional. Entonces, y miren acá, nuevamente para el control de sangrado, el argón plasma con terapia convencional, control del sangrado rectal, 41 pacientes. Es decir, 100% de los pacientes lograron específicamente el control del sangrado rectal versus 43% de la terapia convencional. Entonces, menos del 50% de los pacientes lograron el control del sangrado en la terapia convencional, comparándolo con el argón plasma, siendo estadísticamente significativo. Entonces, con la evidencia que hay a la fecha, el argón plasma es la terapia de elección principalmente para el control del sangrado, seguido también de la curación de la úlcera en pacientes con síndrome de úlcera rectal solitaria. Y finalmente, en cuanto a manejo quirúrgico, hasta 33% de los pacientes pueden requerir cirugía, sobre todo esos pacientes que tienen prolapso rectal, insuficiencia rectal, inflamación y fibrosis extensas. Y el objetivo es remover la lesión y corregir anormalidades anatómicas y estructurales. Está de las más descritas, la rectopexia ventral con malla, la cual es efectiva para la intususcepción rectal o prolapso rectal. La evidencia realmente en SURS es baja y ha demostrado que logra curar las lesiones mucosas
mejorar los síntomas y la calidad de vida. Entonces, este es un estudio que muestra que la rectopexia ventral laparoscópica puede ser efectiva en síndrome de úlcera rectal solitaria, específicamente con los que tienen prolapso rectal. Este es un estudio retrospectivo que coge una base de datos desde el año 2004 hasta 2012, pacientes que tienen SURS y prolapso rectal, que son sintomáticos a pesar de haber recibido un manejo conservador. El objetivo era determinar en qué paciente se lograba curar la úlcera y cómo se comportaban las manifestaciones cardinales de estos pacientes fueron sangrado rectal en 75% de los casos, dificultad defecatoria en 64% de los casos. Entonces, observen acá, de todos los pacientes, 36 pacientes que fueron llevados a terapia médica. Finalmente, 30 fueron llevados al procedimiento quirúrgico. Un momento. Y de estos 30 pacientes que fueron llevados a rectopexia ventral laparoscópica, 21 se sanaron de la úlcera. Y 9 pacientes no tuvieron resolución de la úlcera o de los síntomas o tuvieron recurrencia. Entonces, miren que acá, al menos en este reporte, hubo solamente con la terapia estándar curación en el 8% de los pacientes y de los pacientes que fueron llevados al procedimiento quirúrgico, 70% tuvieron una mejoría, 30% tuvieron recurrencia o no resolución de la úlcera. Y estos que no tuvieron resolución de la úlcera fueron llevados a una resección transrectal de la mucosa rectal y de estos se sanaron 6 pacientes. Entonces, la conclusión es que el manejo quirúrgico puede ser procedimientos que se realizan por vía perineal, como la rectosigmoidectomía de Altemeyer, con una recurrencia del 0 al 16%, una resección mucosa con plicatura de la capa muscular del recto, del LOM, con un éxito del 56 al 80%, pero con una alta recurrencia, como se ve acá, y la resección rectal transanal, eh, que puede tener hasta 100% de respuesta, pero puede acompañarse principalmente de urgencia posoperatoria, hasta en el 14% de los casos. Finalmente, esto es un algoritmo de tratamiento del sur. Entonces, miren acá a la izquierda que el pilar del tratamiento son los pacientes que van a tener un cambio en el estilo de vida. Uno les recomienda el manejo con fibra y manejar de forma cardinal el estreñimiento con algunos laxantes. Dependiendo de los hallazgos endoscópicos, estos pacientes, si tienen una úlcera que es sangrante, se pueden beneficiar de argón plasma, o estos pacientes, si es una lesión polipoidea, se puede realizar como una mucosectomía. Y finalmente, si el paciente tiene discinergia defecatoria, prolapso rectal o intussuscepción, se van a beneficiar de terapias de biofeedback y en última medida la cirugía, ya cuando los pacientes no responden a ninguna terapia médica o terapia de biofeedback. Para llevar a la casa, el SURS es una entidad benigna, poco frecuente y subdiagnosticada. Es, es clave en la fisiopatología la disinergia defecatoria. Recordar que la úlcera en la endoscopia no siempre es solitaria y la úlcera no es la única forma de presentación de esta entidad. La información clave es la obliteración fibromuscular de la lámina propia. El manejo global se basa en el control del estreñimiento y en biofeedback. El manejo tópico, sucralfato, hidrocortisona y mesalazina. El argón plasma es una terapia endoscópica clave en el sangrado y también en la curación de la úlcera. Y finalmente, el paciente puede ser llevado a manejo quirúrgico si no hay una respuesta inicial al manejo de biofeedback o médico y cambios en el estilo de vida.
Gracias.